Materia matemática. Grado octavo. Contenido: expresión decimal de los números racionales. Objetivo: relacionar números decimales y fracciones. Observemos la siguiente imagen. ¿Cuál es la representación fraccionaria y decimal de los siguientes objetos? Para responder la pregunta, en primer lugar vamos a realizar la representación fraccionaria. En una fracción, el denominador nos indica en cuántas partes se ha dividido un objeto o la unidad, y el numerador nos indica cuántas partes se ha tomado. En el primer círculo tenemos que la pizza se ha dividido en 5 partes y de las cuales se han tomado 2. Por lo tanto, su fracción es 2/5. En el segundo gráfico tenemos que la figura se ha dividido en 9 partes y de las cuales se han tomado 5. Por lo tanto, su fracción es 5/9. Finalmente, en el tercer gráfico tenemos que la tarta se ha dividido en 15 partes y de las cuales se han tomado 8 partes. Por lo tanto, su fracción es 8/15. Una fracción a sobre b puede representarse como una división correspondiente a dividir el numerador entre el denominador. Al realizar este proceso, cualquier fracción puede representarse como un número que puede contener cifras decimales. Si efectuamos la división de la primera fracción, tenemos que 2/5 es igual a 0.4. Para efectuar la división de la segunda fracción, tenemos que 5/9 es igual a 0.55 de manera indefinida. Y finalmente, al efectuar la división en la tercera fracción, tenemos que 8/15 es igual a 0.5333 de manera indefinida. Por lo tanto, la representación decimal de cada una de las fracciones es la siguiente. ¿Puedes notar alguna diferencia o similitud en la representación decimal de cada una de ellas? En el primer caso tenemos que solo existe un decimal, por lo tanto se trata de un número decimal exacto. Un número decimal exacto es aquel que tiene una cantidad finita de cifras decimales y corresponde a fracciones decimales o a fracciones equivalentes a una fracción decimal. En el segundo caso, tenemos que los decimales se repiten indefinidamente. Por lo tanto, se trata de un decimal periódico puro. Un decimal periódico puro son aquellos que presentan el periodo después de la coma, donde un periodo corresponde a cifras que se repiten indefinidamente. Finalmente, en la tercera representación tenemos que después de un decimal, los decimales siguientes se repiten. Por lo tanto, se trata de un decimal periódico mixto. Un decimal periódico mixto son aquellos en los que el periodo no aparece inmediatamente después de la coma, sino que existe un anteperiodo, es decir, existe uno o unos decimales que no se repiten. Hoy aprendimos expresión decimal de los números enteros. Recordemos que en una expresión decimal de los números enteros, una fracción puede representarse como una división correspondiente a dividir el numerador entre el denominador. Al realizar este proceso, cualquier fracción puede representarse como un número que puede contener cifras decimales. Números decimales exactos. Un número decimal exacto es aquel que tiene una cantidad finita de cifras decimales y que corresponde a fracciones decimales o a fracciones equivalentes a una fracción decimal. Número decimal periódico son aquellos que presentan el periodo después de la coma. Número decimal periódico mixto son aquellos en los que el periodo no aparece inmediatamente después de la coma, sino que existe un anteperiodo, es decir, existe uno o unos decimales que no se repite. Bien, estimados estudiantes, hasta la próxima.